Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Rey Jesucristo, que viene ya. Un saludo a todos los hermanos, amigos que nos están viendo y están con nosotros por medio del Facebook en esta mañana, y agradecidos con Él por todas las bendiciones recibidas. Dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en estos tiempos postreros son tiempos peligrosos, son tiempos últimos, son tiempos que la guerra se va a acrecentar en su intensidad. Yo no sé por qué la gente está esperando que la cosa va a ponerse mejor. No, esto es una guerra. Es una guerra que se está viviendo desde tiempos inmemoriales. Viene desde la eternidad pasada. Dos adversarios, el bien y el mal. Y aquí nosotros somos protagonistas de ese conflicto cósmico. Así que tenemos que estar bien clarito en esto. Hay una guerra. Jesús dijo algo bien claro: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. No hay un tercer punto. No hay un tercer punto. Solamente dos posiciones. Por eso tenemos que estar bien claritos en lo que nosotros somos y estar bien conscientes de nuestra identidad, dónde estamos parados, qué yo estoy haciendo, en quién yo he creído. Si usted no ha creído en Jesucristo, arrepiéntete y busca a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Cambio y fuera. Aquí no hay salvadora, aquí no hay otro salvador, solamente uno. Algunos quieren ir directo al Padre. No, el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo, porque Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. Por eso que hay que estar bien clarito. Y una de las cosas que dijo Jesús, en primer lugar, que estarían suscitándose, que estarían precediendo antes de Él venir personalmente a la tierra por segunda vez, es el engaño. El engaño. Usted lo puede leer en Mateo 24. El engaño. Esa es la señal. Mucho engaño. Todo lo que estamos viendo en nuestros días, como son los terremotos, inundaciones y conflictos de todo tipo, esos son principios de dolores. Pero la señal es el engaño. Y Él lo dijo bien claro: cuídense que no sean engañados, porque será de tal magnitud esto que hasta los escogidos pueden ser engañados. Así que está bien claro en todo esto. Hay una porción bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 1. Y yo quiero compartirla con ustedes, mis amados, en esta mañana. Hoy nos encontramos aquí en nuestra residencia por ciertos motivos que más adelante explicaré. Y dice de la siguiente manera en Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Miren cómo está hablando el Señor. En estos postreros días, estamos hablando de los tiempos últimos. Dice: nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Padre, por esa
por esa decisión tuya de salvar al hombre por medio de la muerte de tu Hijo Jesús. Por eso estamos parados aquí en esta mañana. Gracias, Rey. Quiero compartir con ustedes en esta mañana, como dije anteriormente, para tener algo bien claro, qué está sucediendo ahora mismo a nivel mundial. Hay mucha confusión en la gente, e incluso hermanos que están confundidos, que no saben realmente qué es lo que está sucediendo. Esta es una guerra que viene desde la eternidad pasada, cuando el diablo se rebeló. Hubo rebeldía y fue echado del cielo. De ahí comenzó esa guerra. Y eso viene de generación en generación, y nosotros somos participantes en esta guerra. Quiera usted aceptarlo o no quiera aceptarlo, usted es parte de esta guerra. Es un conflicto cósmico con consecuencias que son enormes. Y nosotros somos protagonistas de este conflicto. Por eso entre manos ilustramos al respecto de lo que está sucediendo, cuanto más posibilidades tenemos de salir victoriosos. Miren, el primer adviento o primera venida de Jesucristo, porque Jesucristo no es que nació y no existía, sino que no. La Biblia es clara. La Biblia dice que Jesucristo, según el Evangelio, según San Juan capítulo 1, Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo. Él es la palabra hablada, la palabra que está allí en la Escritura, y Él es el verbo humanado. En su primer adviento o venida, y que voy a tocar el tema en esta mañana, Él vino a encarnarse para cumplir un cometido que ya el Señor, como dice aquí en Hebreos 1, ya lo había organizado. Eso estaba preconcebido. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Nosotros improvisamos a veces. Dios no improvisa. Lo de Dios todo está organizado, planificado. El planificador más cuidadoso que puede existir, porque eres perfecto. Sus planes son perfectos. Entonces, el Antiguo Testamento, miren bien, termina, el primer pacto termina poco después, entrando ya en el tema, poco después que tanto el reino del norte de Israel, que tenía las 10 tribus, que se conoce como el reino de Israel, y el reino de Judá, que quedó con las otras 2 tribus por mandato del Señor, regresan del exilio, o los exiliados. Algunos murieron por allá, otros quizás se quedaron por allá, no se sabe, pero hubo un remanente que regresó a Israel. Era, fíjense bien, el cautiverio, el exilio, como quiera llamarlo, babilonio o babilónico y persa, eran 2 imperios. Y el pueblo de Israel, por haber incurrido en apartarse de su Dios, Dios utilizó a estas naciones poderosas para que destruyeran su nación y se los llevaran cautivos. Así que cuando ellos regresan, por mandato de Dios, regresan de este cautiverio de Babilonia y de Persia, es que entonces allí que termina, miren bien, el Antiguo Testamento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto es historia, eso está en los anales de la historia. Usted puede buscar eso y eso lo va a encontrar. Cuando eso termina, es entonces que calla la voz del profeta y termina la inspiración de la palabra de Dios del antiguo pacto. Miren bien esto: Dios no improvisa.
Cuando Israel se formó como nación, si usted va al libro de Éxodo, Israel se forma en Egipto, y de un reducido grupo de personas que emigran de Canaán a Egipto, 70 personas, pasa un lapso de 430 años en Egipto, y al cumplimiento de ese tiempo Dios los saca, ya siendo una nación poderosa, un pueblo en gran manera grande, 4 siglos, casi 4 siglos y medio, para llevarlo a la tierra prometida. Eso está en la historia, ahí en el Éxodo usted lo puede encontrar y puede leerlo. 430 años se levantó o se formó el pueblo de Israel dentro de la nación de Egipto. Y ahora que finaliza, siglos de siglos después, finaliza el Antiguo Testamento con los últimos 2 monarcas de Judá y de Israel, que fueron llevados cautivos. Cuando eso finaliza, hasta el Nuevo Testamento hay 400 años otra vez de silencio. Eso no es que terminó el Malaquías de escribir y pegó Mateo, no. Hubo un lapso de tiempo de 400, quizás 400 y tantos, 430 años quizás, de silencio. No había profecía, no hubo visión, Dios no habló, un tiempo de silencio. Mi alma te alaba, Jesús. Y en ese tiempo de silencio, miren bien, se levantaron 3 tipos de personas. Y en ese tiempo, entre los 2 testamentos, como dije, no hubo profecía, no hubo profeta, no hubo visión de Dios. Pero el reloj profético de Dios se siguió moviendo con precisión cronométrica, como decimos. Aquí se levantan 3 tipos de personas, que es lo que yo quiero tocar en esta mañana. Y todo ese pueblo supuestamente de Israel estaba a la espera de un Mesías prometido que iba a venir. El ungido de Jehová, el libertador de Israel. Ellos lo esperaban. Pero miren bien, en ese tiempo de espera se levantan 3 tipos de personas. Número 1, los religiosos formales. Los religiosos formales eran aquellos hombres que eran los estudiosos de las escrituras, de las profecías, y que estos hombres conocían las escrituras, indagaban, y todo el pueblo recurría a ellos. Estos religiosos formales son gente ritualista, son gente formalista, son gente legalistas. Y prueba de ello, ahí estaban incluidos los fariseos, los saduceos y los escribas, expertos en ceremonia, en poner cargas sobre la gente, pero interiormente estaban totalmente vacíos de Dios. Porque el ritualismo, el formalismo nos lleva a ese punto, a hacer las cosas como por inercia. Y pensamos que lo de Dios son cumplidos, yo cumplí, yo hice. Y en el día de hoy, aún las congregaciones evangélicas están llenas de este tipo de personas, que ven la iglesia como un cumplido, que ven la iglesia, si puedo ir, voy, si no voy a la iglesia, ¿quién le aguanta la boca al pastor? Así que por eso yo voy. No han nacido de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, el Espíritu del Dios Altísimo está en mí y yo siento eso.
Y eso me hace caminar, eso me hace a mí avanzar, eso me hace a mí orar, eso me hace a mí hacer ejercicios espirituales que me benefician a mi persona, no a Dios. El que usted vaya al templo, cuando abrimos el templo, eso no beneficia a Dios en lo absoluto. Eso te beneficia a ti. Y hay gente que mientras abrimos el templo no fueron al templo. Ahora que no vamos al templo, entonces están llamando. ¡Qué tontería! Son formalistas. Todo es ceremonia. Todo son cosas. Eso no camina. Dios quiere que el creyente, que ahora mismo los cristianos seamos vibrantes en el espíritu, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No hay nada que me impide ir al templo. Yo voy a orar, yo voy a ayunar. Vamos a ver cómo hacemos para que la obra avance. Porque viven, Dios está dentro de ellos y Dios no está muerto. Dios está vivo. Y eso lo sentimos nosotros. Por eso que si usted es un religioso formal, un formalista, sálgase de esa doctrina, sálgase de esa forma de pensar y comienza a buscar al Dios verdadero. El Espíritu Santo de Dios te llene. Pídele perdón a Dios por ser un formalista, un legalista, y métete con el Señor, porque lo que va para arriba es lo que está vivo. Lo muerto se queda aquí abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces los formalistas, los religiosos formalistas, esos eran los saduceos, los escribas, los fariseos, y eso los desechó Jesús. Usted tiene la oportunidad hoy en día, mi amado hermano, de ser un creyente del Señor Jesús, un discípulo de Jesús, no un religioso formalista. Lo segundo, que tipo de personas que en ese tiempo vivieron eran los que vivían influenciados por el mundo y no por la palabra de Dios. Hay cantidad de gente hoy creyéndole más a los médicos que a Dios. Que si el médico le dice mete la cabeza en ese hueco, lo mete porque la ciencia lo dice. La lógica, escuche bien esto, la lógica y la fe son como el agua y el aceite. Grábate eso en la cabeza. La lógica y la fe es como el agua y el aceite, no se llevan, no se mezclan. Porque la lógica requiere del método científico, la lógica requiere de probar cosas, la lógica requiere de hacer cosas que yo puedo comprobar, mientras que la fe se agarra en el autor y consumador de la fe, y la fe llama a las cosas que no son como si fueran. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. No se puede fotografiar el espíritu, no se puede tomar radiografía del alma. Eso yo lo creo y lo vivo. Por eso es que ambas cosas no. Y hay gente hoy en día, cantidad de creyentes que están caminando porque lo que dice el médico, lo que dice la ciencia, lo que dice eso no está de parte de Dios. Ahora, considero y creo que hay hombres y mujeres de Dios, tanto doctores como enfermeras, que son hombres y mujeres de Dios, y yo los bendigo y oro por ellos, porque ellos antes de tomar una decisión siempre oran, le piden dirección a Dios, y yo los bendigo y son de gran ayuda para la humanidad. Pero en sí la ciencia, lo básico de la ciencia es contrario a lo que dice Dios. Entonces hay cantidad de cosas que el mundo nos está imponiendo, que somos guiados por lo que el mundo dice, por lo que la ciencia dice, y no por la palabra de Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Miren lo que dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces los que vivían influenciados por el mundo, los religiosos formales, eso lo desecha Dios. Así que cuando
en el primer adviento que estaba por llegar, Dios se reserva siempre un reducido grupo, casi siempre minoritario, que la minoría fiel. Mi alma te alaba. Es el remanente del Señor, el que siempre existirá. Es esa mujer, el prototipo de esa mujer que vivía en las montañas de Judea, llamada María. Ella no era una religiosa, ella estaba dentro con su familia allí, una joven dispuesta y desposada para casarse con José. Y de repente Dios le habla. Es igual o similar a los pastores que estaban pastoreando, cuidando las vigilias de la noche, y Dios les habla, ven visiones cuando Él nace. Era un remanente, siempre va a haber un remanente. Ese remanente, y aunque no vaya al templo, yo tengo que orar, que trate de hacer las cosas de una forma justa, que tratan, siempre habla verdad, aunque le caiga la teja encima, porque la verdad es Cristo, y como el Espíritu de Cristo está en él, él no puede hablar mentira, aunque le convenga. Ese tipo de remanente Dios siempre se lo reserva, y aquí en este primer advenimiento o adviento del Señor Jesús a la tierra, ese remanente fue el que percibió, vio y recibió todo lo que Dios iba a hacer. Allí se inicia el Nuevo Testamento. Mi alma te alaba, Jesús. Allí, por la venida, la encarnación del Señor Jesús en el vientre de María, se inicia un tiempo maravilloso. Por eso que dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Está hablando del remanente. Mi alma te alaba, Padre. Y dice que vino la visitación de Dios a su pueblo cuando Él visita a María. Y cuando Cristo llega, ¿qué pasó? No le conocieron. Los religiosos hipócritas, los religiosos formales seguían en sus asuntos, haciendo sus sacrificios. Y el Mesías estaba aquí, en el primer adviento estaba allí. La primera visitación del rey estaba allí. Y ellos, dice la palabra en Juan, en el Evangelio de San Juan capítulo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero antes de eso dice, el mundo por él fue hecho. Vino a este mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste. Los formalistas no le conocieron, los mundanos no le conocieron, la gente no le conocieron. Pero solamente un remanente minúsculo que Dios siempre se reserva fue el que reconoció, como fue Simón, el anciano Simeón, como fue Zacarías, como fue María, como fue este grupo reducido que menciona la Escritura que le recibieron. Pero mire bien, ese fue el primer advenimiento de él. Cuando Cristo llega no le conocen, sino que lo desechan. Pero como Él venía y vino a salvar al mundo, se inicia la era de la gracia, la misericordia y el perdón. Él cumplió su cometido. No hay mano humana ni sobrehumana que impida lo que Dios ya tiene organizado. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En lo personal, en estos días tuvimos un ataque, 4 ataques en un día. Y alma te alaba, Jesús. Y cosas serias. Pero yo mantuve la serenidad, mi familia mantuvo la serenidad. Porque el que está con nosotros no es el príncipe de este mundo, ni nos estamos guiando tampoco por lo que la ciencia dice, ni por lo que el mundo dice. Nosotros somos guiados por aquel que dijo, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en cada una de esas pruebas que pasamos antes de ayer, Él nos dio la victoria. Y por eso estamos parados aquí hoy, proclamando
Cristo es Dios, el Cordero de Dios que fue inmolado. De Él es la victoria. A Él sea la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Su primer adviento, ya Él vino, pero como Él venía con un propósito, a morir en la cruz, dice que Él se despojó de su vestidura real y siendo igual a Dios no tomó aquello como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para alabanza de su gloria. Mi alma te alaba, Padre. Y Él cumplió su cometido. Y sabe una cosa, mire esto, que cuando Él termina su obra aquí, aunque los fariseos no le creyeron, los escribas no le creyeron, el mundo no le ha creído, pero Él cumplió su cometido. Y vino la época de la misericordia, la época del perdón, la época de la gracia que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que hoy en día hay salvación para todos, hay perdón para todos, hay liberación para todos, hay vida y vida en abundancia para todos. Tú no tienes que ser un religioso formal. Quítate eso de la cabeza y métete con Dios para que Dios logre levantarte de esa postración en que nos encontramos, en que la iglesia es una carga, en que ir al culto es una carga. Eso tenemos que quitárnoslo de encima. Cuando alabamos a Dios, cuando oramos a Dios, tiene que ser con alegría, con gozo, como un privilegio del hombre poder adorar a Dios. Como Él vino con algo especial, miren bien, Él dijo algo. Después de su muerte y su resurrección, Él pasó 40 días dándole instrucciones a sus discípulos para finalmente Él ascender a los cielos. Él dijo lo siguiente, como una promesa que se encuentra en Juan 14. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, porque eres el más veraz que hay, porque eres la verdad. Si así fuera, si eso no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero voy, dice, a preparar lugar para ustedes. Ay, yo tengo mi lugar allá, yo no sé usted, yo tengo mi lugarcito allá. Y si me voy, dice, volveré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué estaba diciendo Él? La iglesia es su cuerpo, la iglesia remanente pequeño ese que ha nacido de nuevo, que siente en su interior ríos de agua viva y que da brinquitos como becerros de la manada. Él, ese remanente, dice que es la iglesia de Él, y la iglesia de Él, Él la viene a buscar. Eso fue lo que dijo Él, cuando dijo: voy a preparar lugar para ustedes, y si les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando de su cuerpo, de su iglesia. Dice: los llevaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, eso, Él se fue. Además, los ángeles lo ratificaron cuando, estando en el monte de los olivos, dice el libro de Hechos, que ascendió a los cielos y una nube lo envolvió, y los dos apóstoles que estaban allí, los discípulos, estaban mirando para arriba, y los ángeles le dijeron: varones de Galileo, ¿por qué están mirando allá arriba, para arriba? Si ese Jesús que se fue, a sí mismo volverá. No es el Espíritu Santo que vino, no es que va a venir como un reflejo, no, viene personalmente. Eso lo dijeron ellos. Y como Dios es el más veraz que hay, Él viene a buscar lo que es de Él aquí en la tierra. Entonces, ese sería el segundo adviento, que es el que estamos esperando.
Es el segundo adviento. El verdadero creyente no está pensando que la cosa se va a poner mejor y que vamos, ahora sí vamos a vivir bien y que vamos. El verdadero creyente no está pensando en eso, porque el corazón del verdadero creyente, de la verdadera persona que ha creído, su meta está allá arriba y sabe que lo que está pasando son los juicios de Dios cayendo. Está clarito en eso. Pero sabe también que hay una oportunidad para toda persona. Si usted no ha recibido a Cristo, recíbalo hoy y nace de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para ver y entrar al reino de los cielos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora la gente está pensando, bueno, ya pasa esto, para diciembre ya estamos sin mascarilla, vamos a celebrar la Navidad, pero no es para celebrar el nacimiento de Jesús. Es porque allá hay comedera y hay bebedera y hay cuanta clase de basura comienzan a inventar en nombre del nacimiento del Hijo de Dios. Cuando Jesús ya está por venir. Eso fue pasado. Sí debemos celebrarlo y quizás honrar eso, que fue el nacimiento del Hijo de Dios. Pero lo que usted tiene que estar pendiente ahora mismo es lo que viene, lo que ya está a la puerta. Y en esta semana que acaba de pasar, el Señor me mostró nuevamente el mismo coro de Navidad. Me lo volvió a mostrar. Me lo volvió a oír la música cantándola. Y decía: venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, porque regresará. No dijo que ha nacido ya, me dijo regresará. Y seguía cantando aquella voz: venid, siervos todos, venid a adorar al Rey Jesucristo, porque viene ya. Miren eso. El villancico que se cantaba al Rey de los cielos que ha nacido ya, Él me lo cambió y lo cambió y dice: viene ya. Así que no es que hay que estar celebrando ahora el nacimiento de Él. Ya su obra fue consumada. Ahora hay que estar adorando, alabando al que vive por los siglos de los siglos, porque viene ya, porque viene ya, porque viene ya, porque está en las nubes ya. Eso significa que su venida es inminente. ¿Y dónde quedan los religiosos formales? Por eso le estoy hablando. Usted no tiene por qué formar parte de los religiosos formales. Sal de ahí. De modo que según usted en Cristo, nueva criatura es. Significa eso que tenemos que hacer formalismo, el legalismo a un lado y llenarnos del Espíritu Santo de Dios, para que realmente nosotros podamos entender las verdades espirituales que Dios quiere que los hombres y mujeres del último tiempo lo entiendan. Que Él está a la puerta, que Él es real, que Él puede sanidad. La hermana de Copé recibió liberación. La muchacha de Costa Rica recibió liberación. Porque ha abundado el pecado, pero la palabra dice que cuando abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es motivo de alabanza. Por eso es que nosotros quizás nos critican, pero en la iglesia y aquí, donde quiera que estemos, cuando adoramos a Dios, lo hacemos con alegría. Porque el Rey de Gloria ya está por llegar a la tierra. Y la gente está todavía pensando en otras cosas. No. El Rey está por llegar y hay que estar preparado. Estar preparado para lo que viene. Ya eso está. Dios no está improvisando ni va a retener esto. Cuando Cristo aparezca y suene la trompeta, no es cuestión de prepararse, es cuestión de recibirlo. Recibirlo. Y los que lo van a recibir son los que están preparados. Los que no se van a alejar de él avergonzados, dice Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Dice que los que no están preparados se alejarán de él avergonzados. Pero nosotros no tenemos por qué estar dentro de ese grupo. Aún estamos en la dispensación de la gracia y, como dije anteriormente, hay salud para todos, hay liberación para todos, hay perdón para todos. Este es el último tiempo. Hay que llegar a Él y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdóname, Señor. Yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero nacer de nuevo, porque quiero salir de este mundo cochino en el cual estamos. Y quiero, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Eso es todo lo que hay que hacer. Y si usted lo recibe y usted nace de nuevo, tienes vida eterna. Y vas a ver, se te va a revelar las verdades de Dios. Vas a comenzar a ver lo invisible y a tocar lo intangible. Lo vamos a tocar, vamos a verlo.
porque es la realidad, la verdad de Dios. Esto está por terminar, y lo que queda aquí abajo, lo que se quede aquí abajo, va a estar bajo los juicios de Dios. Dios no ha derramado juicio todavía, porque tiene su iglesia aquí, un remanente. Ahora, la iglesia de Cristo no es todo el que yo soy iglesia. No. Déjese de eso. Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay que movernos en la voluntad de Él, conocer la voluntad de Él y amarla y hacerla, y adorarle, hacer nuestro trabajo que Él nos mandó a hacer. Eso es todo. Y entonces, preparados, cuando suene la trompeta, volamos. Que estamos vivos, seremos transformados. Que ya bajamos a la sepultura, seremos resucitados en poder y gloria, y nos vamos con Él. Así que si vivo o muero o estoy vivo, de Él soy. Y con esa esperanza nosotros estaremos ya listos para viajar. Pero hay millones de millones, y eso a mí me llena de tristeza, millones de millones de religiosos, gente que asisten a una congregación como zombies, con la Biblia debajo del sobaco, como desodorante. Caminan, se inclinan, diezman, levantan las manos y se van para la casa como si nada. No les importa mentir, no les importa bochinchar, no les importa hacer cualquier... pero son cristianos. Eso no es así. No, porque Dios es bueno. No. Dios es bueno, pero tiene sus pautas a seguir. Dice que es nacido de nuevo no practique el pecado. Y eso lo dijimos en días pasados. El que ha nacido de nuevo, mire bien, no dice que no peca, sino no practica. Hay una diferencia ahí. Una persona puede pecar por tentación y habló una cosa que no debía, le pidió perdón a Dios. Hizo una cosa que no debía, le pidió perdón a Dios. Pero el que practica el pecado, el que practica, está diciendo que lo hace conscientemente y constantemente. Es un hábito. Eso no ha nacido de nuevo. Eso no conoce, no ha conocido al Rey de la Gloria. El que conoce a Dios, sobre todo, es celoso de lo de Dios. Me molestan que hablen contra Dios. Me molesta el pecado, me molesta la injusticia, me molesta. A ese nivel que Dios quiere llevarnos. Y en este segundo adviento que ya está por llegar, debemos estar en esa posición. Ore, ayune, clame. Hizo algo incorrecto, pídale perdón a Dios. Hay un Dios todopoderoso, hay un Cristo glorioso que está con la mano extendida todavía. Yo te perdono, yo quiero que tú seas salvo, y trata contigo. No resista la voz de ese Rey glorioso y maravilloso, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de ese sol de justicia que nos ilumina, del deseado de las naciones, del bendito de los siglos, del Cordero de Dios. Tenemos que poner nuestras fuerzas en Él. Tenemos que decirle: Señor, lávame, limpia. Yo todos los días le digo: Señor, lávame, Padre, límpiame, Padre, limpia mi familia, perdona a mi familia, perdona a la iglesia, Padre Santo, perdona a mi hermano, si tú no, perdónalo. Ese es nuestro trabajo. Y sobre la tierra yo le pido perdón a Dios todos los días. Perdona la tierra. Acuérdate que somos polvo de la tierra, Señor, y la gente no te conoce, pero tú, Espíritu Santo, que no te necesitas permiso, necesitas autorización de nadie, visita a los que están agonizando, visita a los que están en la cárcel, visita a los que están allá en la taberna, y convéncelos de pecado y salva las almas, Señor. Ese debe ser nuestra oración de la iglesia, ese es nuestro trabajo diario, constantemente, porque nosotros sabemos el peligro en que se encuentran. Millones perecerán si Cristo aparece y no se han arrepentido. Y Dios quiere un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre. Para allá no va el trigo, como siempre lo hemos dicho, para arriba no va el trigo medio maduro, que no tuvo tiempo de madurar. No, para arriba va el trigo maduro, bien hecho, bien formado. El trigo que estaba medio pintón, eso no puede subir, eso no califica, eso se queda acá. Así como nosotros hacemos con el maíz y el arroz cuando se desgrana, y entonces hay que sacudirlo, pero que lo que está bueno es lo que queda y lo que no se bota. Es el mismo principio que usa el Señor.
Ah, no, pero que Dios es bueno. No, Él es bueno ahora mismo, pero cuando Él venga a buscar su iglesia y aparezca como lo que Él es, dice Apocalipsis, que viene como el Rey de reyes y Señor de señores, con espada aguda en su boca, de 2 filos. Eso significa juicio de Dios. Allí la misericordia no va a actuar, allí la gracia no va a actuar, ya eso pasó. Ahí viene la justicia entonces. Ay, mi alma te alaba, Padre. Cuando Él aparezca, viene en justicia. Lo que es de Él se lo lleva, lo que no es de Él se quedó. Ahí no hay lágrima, ni llanto, ni gritería. Son las verdades de Dios. Por eso es que la misericordia de Dios y la justicia de Dios, la gracia de Dios es ahora, antes que Él aparezca. Cuando Él aparezca, eso se dejó aplanadito y la justicia de Él se manifiesta, lo que es justo, lo que tiene peso, lo que tiene creyentes que no pesan nada. Mi alma te alaba, Jesús. Había gente que van a las iglesias y eso pareciera que no comiera nada. No pesan, no tienen peso. Tienes que alimentarte con la palabra, el Espíritu Santo de Dios, para que cobres peso. Y cuando te pongan en la balanza, Dios diga, este tiene peso, se va para arriba también. Así de sencillo. ¿Y eso cómo se consigue? Orando, clamando, hablando verdad, guardando testimonio, abandonando las porquerías que hacía. Todo eso es lo que Dios espera de nosotros. No es tanto lo que tenemos que hacer para Dios, es la cantidad de cosas que tenemos que dejar de hacer para que el Espíritu Santo nos pueda usar y nos pueda llenar y llenarnos de la presencia. Ahora estos son tiempos de consagrarnos, estos son tiempos de orar, estos son tiempos de ayunar, estos son tiempos de estudiar la palabra, estos son tiempos postreros y últimos, que en los cuales nosotros tenemos que estar bien cimentados con suficiente aceite en nuestras vasijas de reserva. Por si tarda un poquito, aquí tengo aceite para mi lámpara todavía. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso, en este segundo adviento, mire, el primer adviento agarró al pueblo desprevenido. Y yo le decía al Señor, me temo, Padre, que en el segundo adviento vas a encontrar al pueblo otra vez desprevenido. Un poco de pocos remanentes que va a estar allí, los que van a estar preparados. Porque la influencia del mundo tiene a los cristianos locos. La influencia del mundo. No los voy a mencionar. Que si la moda, que si la cosa, que lo que dijo el doctor, que lo que dijo el otro, que lo que dice aquí, que lo que dice allá, y esto. Y son guiados, muchos de ellos son guiados por lo que dice el hombre, no por lo que dice la palabra. Y si tú eres hijo de Dios, tú tienes que dejarte guiar por el manual de Él. Él tiene su manual, la Biblia. Cómo cuidar de cómo cuidar tus hijos, cómo tener a tu esposa, cómo atender a tu esposo, cómo atender a los hermanos, cómo vivir, cómo educar tus hijos. Algunos están diciendo, no, ahora que los derechos humanos, esos son ningunos derechos humanos. Mi alma te alaba, Jesús. Los derechos de este que está aquí, del otro. Y lo que, puras cosas que se andan inventando ahora. Porque hay una confabulación a nivel mundial, y la gente no sabe esto. Pero hay una confabulación a nivel mundial. Una confabulación. Esto no está trabajando al garete. Aquí hay cosas en las cuales están metidos todos esos grupos satánicos, diabólicos, que van a llegar a un punto y todos están acordando algo. Y eso tiene que cumplirse. Eso se va a cumplir. Porque la Biblia lo dice. El inicuo, el hijo de perdición. Y estaba viendo en estos días una noticia de acuerdos en unos países de Europa Oriental, haciendo acuerdos, y me vino a mi mente, Padre mío, de por estos lados sale este caballero, algo está pasando ahí. Así que, iglesia, déjate de dormitar y déjate de ser un religioso formal y conviértete en un creyente de carne y hueso, que sientes la presencia de Dios, que sientes el Espíritu de Dios, que te habla el Espíritu de Dios, que te guía el Espíritu de Dios, que te dice no hagas eso y tú no lo haces, haz esto y tú lo haces.
Dios quiere dirigir el remanente de Él en el último momento. Él lo va a dirigir. Y tenemos que tener las antenas bien limpias y bien instaladas. De lo contrario, no se vista que no va. Pero hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de decirle al Señor: Señor, perdóname, Padre, por lo negligente que he sido. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, tú tienes que nacer de nuevo. Y yo voy a hacer esa oración modelo. Y usted dígala. Repítala, si tiene bien repetirla conmigo. Repítala. Y si tú lo haces de corazón, tú puedes tener la oportunidad y naces de nuevo. Diga conmigo: mi Dios y Padre de las luces, he oído tu palabra. Yo no me quiero quedar en este segundo adviento, quiero estar preparado. Por eso, Señor, en esta hora, perdona todos mis pecados, Padre, que yo haya cometido. No quiero volverlos a cometer más. Señor Jesús, ven a mi corazón también, porque tú eres mi guía. Tú fuiste el que derramaste sangre en la cruz por mis pecados. Me limpiaste, me redimiste, Señor. Y yo quiero que estés en mí, guiando mis pasos. Señor, gracias por salvar mi vida. Guíame de aquí en adelante por la senda estrecha. No le pida la senda angosta, la senda ancha. Pídale la senda angosta. Vas a entrar del lado, a veces inclinadito, a veces zurradito, pero es la senda segura. Dios mío, gracias, Padre, por la oportunidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que yo pueda, Señor, tener acceso al árbol de la vida y pueda también caminar por la calle de la gran ciudad, la Jerusalén celestial. Padre mío, acuérdate de aquellos que nada tienen y de los que están en sufrimiento. Si usted hizo esta oración de corazón, tenga la seguridad que Dios te oyó y Dios te da vida eterna. Y cuando suene la trompeta, tú vas a escapar también y serás levantado en gloria a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tu vida será una vida de total victoria en Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y camina, y que esta palabra haya hecho la obra en ti. Y ojo, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Gloria a Dios. Dios los bendiga.